Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Como decía, mayor es el que vive en nosotros. Este tema es tomado basado en Primera de Juan, capítulo 4. Voy a estar mayormente en los primeros 6 versículos. Luego vamos a tocar otros libros, pero vamos a ir navegando la Biblia en algunos cuantos libros diferentes, como Romanos, Efesios, pero vamos a estar mayormente en Primera de Juan, en la línea de mayor es el que vive en nosotros. Y esa es la escritura base, Primera de Juan 4, 1 y 6. Y le quiero dar lectura rápidamente en esta tarde a esta hermosa escritura de Primera de Juan. Cuando lo tengan, Primera de Juan, capítulo 4, los primeros 6 versículos vamos a estar leyendo. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aleluya. Poderosa palabra de Dios. Sabemos, aleluya, que nosotros, aleluya, somos de Dios, ¿verdad? Somos redimidos por este poderoso plan redentor que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿verdad? Eso no era algo nuevo cuando Adán falló y pecó en el Edén. Eso no lo tomó por sorpresa a Dios. Eso no lo tomó desprevenido tampoco, ni lo tomó fuera de lugar, ni comenzó a planear qué iba a hacer en ese momento, sino Dios, por ser omnisciente, porque Él todo lo sabe. Aleluya, es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, es todo poderoso, ¿verdad? Y Él puede, de antemano, Él sabía que el hombre iba a fallar. Pero con todo y eso le plació hacer al hombre a su imagen y semejanza, lo cual le da la gloria a nuestro Dios, aleluya, porque a pesar que podíamos fallar, a pesar que podíamos caer, ¿verdad? Y fallarle a nuestro Creador, el Señor no se arrepintió y empleó el plan de crear al hombre a su imagen y semejanza, lo cual vemos que Dios desafía a cualquier cosa que se le antepone a sus planes. Amén. No hay nada que pueda detener a Dios. No hay nada que pueda decirle a Dios, esto no se hace, porque Él es el Dios, aleluya, todopoderoso, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso que todo lo puede, y Él es el autor y consumador de nuestra fe y de la vida. Él es el autor de la vida, el autor del universo, el creador de todas las cosas. Así que vemos que Dios le plació. Pero ahora en Primera de Juan, capítulo 4, vemos cómo Juan nos plantea esta palabra revelada por el Espíritu, que no confiemos en todos los espíritus, ¿verdad? Porque hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos predicadores que enseñan la palabra torcida, ¿verdad? Que no enseñan lo que ya Dios ha estipulado en su palabra, ¿verdad? Entonces enseñan lo que le conviene. Hay muchos allá afuera que manipulan las masas, manipulan todo por poder, por lucro y por muchas otras cosas, ¿verdad? Y por estatus, ¿verdad? Por fama, por aplauso, por decir que son súper predicadores. Y los falsos profetas han existido desde mucho tiempo. Esto no es algo nuevo, porque aquí Juan nos está diciendo que habían de venir y que están entre nosotros estos espíritus de anticristo. Es que se mueven en esta gente que profesan las cosas que no están enseñadas en la palabra. Ve cuando nos afirma de que cuando el que viene, el espíritu que venga a decir que Cristo no vino en carne, es el espíritu del anticristo, porque Cristo encarnó, el verbo encarnó. El verbo encarnó con la razón de ¿qué? De morir. Porque Cristo es eterno, es el verbo, ¿verdad? Es el verbo de Dios, es el Hijo.
Entonces Él vino y tomó forma de hombre como tú y yo, para morir, ¿verdad? Esa era la idea, morir para poder pagar por nuestros delitos y pecados, para poder pagar por nuestras faltas, para poder redimirnos del castigo eterno, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar, amén. Por eso es que Él tuvo que morir, porque como el sacerdote sacrificaba un ovejo, ¿verdad? Un macho cabrío una vez al año, el sumo sacerdote, y regaba la sangre en el lugar santísimo, eso tipificaba lo que había de venir, y es Cristo, el sacrificio absoluto y una vez y por todas, ¿verdad? Ese es el sacrificio que satisfajo, que le trajo satisfacción al corazón de Dios y pagó la culpa de nuestro pecado. Amén. Ya Cristo no tiene que volver a encarnar, ya Cristo no tiene que volver a ser clavado en la cruz, ya Cristo no tiene que volver a expirar en la cruz. Cristo no tiene que hacer eso porque yo lo hizo una vez y para siempre. Amén. Como lo leía Kevin, es un sacrificio eterno, perfecto y verdadero. Amén. Y por eso, Aroya, es que Cristo vino y descendió aquí a la tierra para cumplir, para consumar el plan de Dios. Amén. Quiero también tocar un libro, Aroya, que va en línea con lo que estamos hablando. Es Gálatas 2, versículo 20. Amén. ¿Qué dice? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Al Cristo morir por ti, por mí, ya tú, ya hay alguien mayor que vive en ti. Amén. Ya tú no eres la persona que andaba sin propósito, la persona que andaba sin paternidad, ¿verdad? La persona que andaba errante por el mundo con delitos y pecados, ¿verdad? La persona que andaba ya sin una esperanza, porque ahora tenemos la esperanza de Cristo, de nuestra fe, de la salvación. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra que nos alimenta y nos sostiene, pero eso no estaba antes en nosotros, ¿verdad? Antes andábamos errantes por el mundo, éramos hijos de ira, ¿verdad? Y estábamos buscando nuestros deleites, nuestros placeres carnales, lo que nos deleitaba en ese momento. Y había mucha gente que le deleitaba el alcohol, otros le deleitaba las mujeres, a otros les deleitaba esto, lo otro. Hay tantos testimonios que escuchamos, ¿verdad? De gente que andaban en la droga, andaban en los vicios, andaban en la pornografía, andaban en la brujería, andaban en drogas, andaban matando gente. Tanta cosa fea que andaban haciendo en el mundo. Pero cuando Cristo vino a ellos y chocaron, como Pablo chocó en Damasco con Cristo y quedó paralizado y escuchaba esa voz y no podía ver porque estaba ciego en sus delitos, en sus pecados, en su error. Ahí pudimos escuchar el llamamiento a la salvación. Ahí pudimos ver cómo Cristo nos vino a ver cuando no había esperanza en nuestras vidas, cuando no había amor, cuando no había paz, cuando no había salvación, no había gozo de salvación, no había nada. Lo que había era día tras día. Y andábamos en ese yugo de delitos, de pecado, de culpa, de esa conciencia que nos afligía nuestro ser. Y muchas veces poníamos nuestra cabeza en la almohada y no podíamos dormir, ¿verdad? Porque venía el cargo de conciencia por las maldades, por las cosas malas e injustas que hacíamos. Porque todos, ya somos pecadores, por eso vino Cristo al mundo a morir. Y por eso es que ahora podemos decir que es mayor el que vive en ti y en mí que el que vive en el mundo, ¿verdad? Porque ya no vive el pecado, la maldad, el egoísmo, ya no vive ese espíritu de este mundo que la palabra lo define como el espíritu de anticristo. Ese espíritu es el que se mueve en los hijos de desobediencia, ¿verdad? En los que están en contra de la palabra, en los que no están sincronizados a la palabra de Dios, los que no están alineados a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Esa gente andan, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Andan descarriados, andan sin rumbo y muchos caen al abismo, ¿verdad? Caen al abismo y no hay esperanza para ellos. Muchos mueren sin Cristo y sabemos qué triste cosa es morir sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. No hay esperanza, no hay gloria, no hay presencia, no hay nada, sino hay oscuridad, llanto, lamento y crujir de dientes cuando viene una persona a morir sin Cristo. Por eso somos privilegiados que Cristo no tiene niños lindos, sino Él llamó a todos a salvación. Pero somos privilegiados de poder de disfrutar esta salvación. Y tenemos que gustarla, deleitarnos en ese amor tan grande que nos restauró, ¿verdad? Que
que nos trajo y nos limpió con su sangre bendita. Y pagó el precio que nadie podía pagar por nosotros, ¿verdad? Pagó el precio de nuestros delitos y pecados, de nuestras culpas. Nos dio vestidura nueva, nos dio una ciudadanía celestial, ¿verdad? Ahora somos hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Porque lo recibimos, creímos en Él, sabemos que Él es suficiente para salvar, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Dios vino porque se importó por ti, por mí. Tú eres importante para Dios, yo soy importante para Dios. Todos los que estamos aquí somos importantes para Dios, y todos los que están allá afuera también. Por eso es que Él quiere que vengan a Él, para que no sufran y no mueran sin Él, sin esperanza, sin salvación. Entonces el mundo anda en oscuridad, anda en destrucción, se autodestruyen. Si vemos el mundo anda en el egoísmo, anda en buscar riqueza, en buscar posición, en buscar nombre, en buscar fama, en el yo, ¿verdad? Y vemos en las redes sociales, ¿verdad? Si ponemos un ejemplo, el TikTok, todo es cómo ser popular, cómo ser, hacer viral, ¿verdad? En las redes, hacerme millonario, que la gente me admiren, cómo yo me visto, cómo yo me peino, cómo yo hablo, que la gente me imiten, ¿verdad? Que tengo 3 millones de seguidores y por eso soy rico, porque me siguen 3 millones de personas y yo hablando tonterías en las redes, ¿verdad? Nada que edifiquen. Lo único que edifica es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que alimenta nuestras almas, la que dirige nuestros pasos. Es el verbo que encarnó, es el que vive en nosotros, ¿verdad? Por eso es mayor que el que está en ti, que el que está en el mundo. Cuando estás afligido, lleno de problemas, de cargas, cuando te sientes triste, cuando te sientes abatido y sin fuerza, tienes que ver y realizar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque como humanos nos sentimos, ¿verdad? Como humanos flaqueamos, ¿verdad? Como humanos nos sentimos a veces débiles. Esa es nuestra humanidad. Porque vives en un cuerpo de polvo, ¿verdad? De carne y hueso, tienes carne, tienes hueso, eres un ser humano, ¿verdad? Por eso es que te sientes, esa es tu humanidad, esa es la parte humana que se aflige. Pero tienes que acudir al alimento del alma, al espíritu, ¿verdad? A la palabra que es espíritu y es verdad. Y esa es la palabra que te sostiene, que te alimenta, que te nutre, que te levanta en medio de la prueba, que te sostiene en medio de la aflicción. Ahí es cuando tú te sostienes, porque lo invisible es mayor que lo que se ve. Amén. Y lo invisible, aleluya, es mayor el que vive en mí que el que está en el mundo. Lo que está en el mundo es el sistema del anticristo, el sistema de Satanás, Hollywood, ¿verdad? Haciendo pornografía, haciendo cosas, aleluya, indeseables y de mal gusto. Haciendo películas malas que son mal ejemplo para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestra comunidad cristiana, ¿verdad? Eso es el mundo, cómo se mueve. Lo que deja dinero, sabemos todo, es un liquor store, ¿verdad? Todo el mundo quiere abrir un negocio y el mundo dice, abre una licorería, porque todo el mundo fuma, todo el mundo bebe. Abre un antro para que todo el mundo vaya a bailar. Ese es el mundo, ¿verdad? Satanás quiere llevar al mundo a la destrucción. Quiere llevarlos a que no conozcan a Cristo. Quiere llevarlos a que estén en el espíritu de error. Como hablamos, cuando pudimos leer en Juan el último versículo, ese es el espíritu de error. El espíritu que no testifica que Cristo vino en carne, que vino a morir, ¿verdad? Que vino con un plan de salvación, que vino a consumar el plan que ya Dios había estipulado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía el cordero inmolado, separado para la redención del mundo, para perdonar nuestros pecados, amén. Porque sabía que el hombre iba a caer, sabía también que Satanás se iba a revelar, y ya se había revelado, ¿verdad? Sabía todas las cosas, porque Dios sabe todo, ¿ven? Pero Él hace planes, aleluya. Él traza, aleluya, planes eternos para poder, aleluya, llevar su creación hacia a Él. Él es el centro, aleluya, de la Biblia. Él es el autor, aleluya, que inspiró a estos hombres de Dios a que escribieran su palabra, aleluya, a que trajeran a la luz, a revelar a la iglesia su palabra, sus planes para nosotros, amén. Es lo que Dios tiene en su corazón. Dios los reveló a través del Espíritu Santo y los inspiró, aleluya, a todos estos hombres de Dios, a Juan, a Pablo, a Pedro, a todos estos hombres de Dios, ¿verdad? Que escribieron libros, que fueron privilegiados de ser escogidos para ser la pluma de Dios, yo digo, ¿verdad? Ellos eran el bolígrafo de Dios y Dios daba la palabra y ellos la escribían así como era, amén, porque eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, quiero que vayamos rapiditamente al libro de
Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4, del versículo 23, para que veamos que el que vive en nosotros es mayor, es el que nos transformó, es el que, esa es tu naturaleza actual. Así es como Dios te ve. Efesios 4, versículo del 23 en adelante, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ir hasta el 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pecaos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que el que sea de buena, que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Dice: antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Aleluya. Ahí vemos esa naturaleza que tenemos nosotros. Hay uno que es mayor que el que está en el mundo, que vive en ti y en mí, y esa es la naturaleza que tenemos ahora. Antes estábamos vacíos, estábamos llenos de delitos, de pecados, de ira y de desobediencia. Ahora tenemos el Rey de Reyes que vive en tu corazón, que reina en tu corazón, y esa es tu nueva naturaleza como hijo, ¿verdad? Por eso pasamos de muerte a vida, de oscuridad a la luz. Porque ahora el que vive en ti es mayor que el que está en el mundo, y por eso ya no eres el que eras antes. Por eso no somos gente que estamos hablando palabras necias, estamos maldiciendo, estamos en ira, en enojo, en contienda, porque eso es el pasado nuestro. Eso era tu anterior naturaleza. Tu naturaleza anterior era de ira, de contienda, de desobediencia. Pero ahora que estás en Cristo, el que vive en ti es mayor que está en el mundo, y por eso ya tú glorificas a Dios en todo lo que haces y dices. Amén. En todo lugar y en todo momento. Y entonces ese rey que reina en tu corazón, esa es tu nueva naturaleza, porque Él te dio la identidad, te dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ahora ya eres heredero, ¿verdad? Dice la palabra, somos herederos en Dios y coherederos en Cristo, ¿verdad? Entonces todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. La salvación, la paz, el gozo, ¿verdad? Todas las cosas las virtudes que Dios tiene, nos da de su virtud, de su poder, ¿verdad? Para tener la paz de Cristo en medio de un mundo de caos, en medio de un mundo que no tiene paz, en medio de un mundo que está en debacle, en decadencia, en medio de un mundo lleno de tormentas y de problemas. Tenemos la paz de Cristo. En un mundo de oscuridad tenemos la luz de Cristo que brilla hacia el mundo, y ven que hay un Cristo que vive en ti. Ven la paz, la templanza, ven los frutos del Espíritu en tu vida, y ven, hay algo diferente en ese hombre, hay algo diferente en esa mujer. Hay un espíritu, hay algo diferente en ellos. Yo no sé cómo llamarle, porque en el mundo las personas no conocen las cosas espirituales y le llaman, tiene algo diferente. Tiene algo diferente, una cosa diferente, algo, pero no saben qué es. No saben que es el Espíritu de Dios. No saben que es Cristo mismo que está en nosotros, ¿verdad? No saben que la luz del mundo que vino a redimirnos vive en nosotros, amén. Y ya esa naturaleza de hijo es la que irradia nuestro ser. Ya no es la ira, la contienda y las cosas carnales, sino las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Lo que glorifica a Dios, lo que testifica que eres un hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en ti, y por eso que das fruto, porque Él da dones
a cada uno como Él le place, y Él es el que hace que podamos dar el fruto. Porque no es por fuerza de hombre, ni es por intelecto de hombre, ni es por la teología que yo conozca, ni es por la mucha Biblia que yo sepa, ni es por lo lindo que yo predique, ni es por lo espiritual que yo me presente, sino es porque el Espíritu Santo le place que esos frutos crezcan, porque hay un trabajo que ya comenzó desde el día que yo me arrepentí y me humillé a los pies de Cristo y pude contestarle a Cristo y decir: yo vengo al llamado tuyo de salvación, yo me rindo a tus pies porque yo no puedo ser salvo, yo no puedo ir al cielo por mis propios méritos, yo no puedo ser salvo, yo no pude ir a la cruz y dejarme clavar porque mi sangre no era perfecta, yo no pude salvarme, no sabía el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Juan 14:6. Por eso Él vino a encarnar, por eso Él vino a salvar, por eso Él vino a poder ejecutar el plan de salvación. Aleluya. Tenemos que renovar nuestra mente y poder comprender este misterio revelado a la iglesia a través de la palabra de Dios. El que vive en ti es mayor que el que está en el mundo, y tu naturaleza como hijo de Dios es diferente a la que está en el mundo. Tú no eres como los del mundo. Tú no vas a los bailes, tú no vas a la bebedera, tú no vas a los vicios de este mundo, sino tú glorificas a Dios en todo lo que haces. Porque eso no nos atrae, ¿verdad? A mí no me atrae ir a un baile, a mí no me atrae beber, no me atrae fumar, no me atrae la droga, no me atrae ser mujeriego. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no son mis deseos, sino con lo que Cristo quiere que yo viva, alineado a sus estatutos, a su palabra, a lo que le glorifica a Él, ¿verdad? El mundo me llama hacia afuera y Cristo me dice: ven hacia mí, sígueme a mí, sigue mis pasos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Por eso es que seguimos a Cristo, por eso es que somos seguidores de Cristo, por eso es el capitán de nuestra barca. Amén. Aquí no podemos seguir a hombre ni religión. Amén. Aquí tenemos que seguir a Cristo. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo es el que nos redimió. Él es la verdad, la vida, y Él es todo para los hombres. Amén. Porque sin Cristo estamos perdidos. No podemos ir a ningún lugar, como dice esa alabanza. Me gustó esa nueva, ¿verdad? Esa quizás la escuché hoy, pero está bonita, ¿verdad? No me lleves a ningún lugar si presencia no está, ¿verdad? Como Moisés. Pero es que es la realidad. Sin Cristo, sin el camino, sin la dirección de la palabra, sin el Espíritu, vamos a ir a un camino de muerte. Dice que los caminos del hombre parecen caminos buenos, pero su final son caminos de muerte, ¿verdad? Son caminos de muerte. Lo que nosotros creemos que es un camino bueno, el final es un camino de muerte. Pero el caminar de Cristo, su palabra, que es la verdad absoluta. Lo que tú ves con tus ojos es pasajero, pero la verdad de Cristo es eterna, no, es inmutable, no va a cambiar. Si funcionó hace 2000 años, funciona hoy y seguirá funcionando 2000 años luego, porque es una palabra eterna que sobrepasa los tiempos, el entendimiento humano y toda cosa que se anteponga entre ellas. Amén. Por eso que el mismo Cristo decía que quien le caiga a esta piedra lo despeza, ¿verdad? ¿Cómo dice esa palabra? Lo despeza. Amén, esa palabra está difícil hoy para mí. Lo hará pedazo, vamos a ponerlo así. Es una palabrita como muy compuesta, ¿verdad? Pero lo hará pedazo, ¿verdad? Si esta roca cae encima de alguien, lo hará pedazo, porque es muy pesada, es una roca eterna donde estamos fundados, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es que Cristo hablaba de esa manera. Hermano, el evangelio es práctico y el evangelio salva. El evangelio funciona y es eterno, porque el verbo es eterno. Amén. Esto no es religión, esto no es teoría de hombre, esto no es mucha palabrería de hombre, sino esto es palabra de Dios. Cuando venimos a congregarnos, adoramos a Dios y le damos nuestra alabanza y sentimos su presencia, pero venimos a sumergirnos en su presencia. Cuando nos sumergimos en las profundidades de sus verdades, de su palabra, alimenta nuestra alma, Él sostiene nuestra alma. A veces venimos abatidos, venimos estresados, venimos sin fuerza, venimos enfermos, venimos con problemas familiares, con muchas cosas, porque el ser humano se carga, porque todos tenemos diferentes situaciones, ¿verdad? No estamos exentos de tener problemas, pero sabemos que mayor es que el que vive en ti que el problema que tú enfrentas hoy. Ese problema que tú enfrentas hoy no es mayor que Cristo. Y el que enfrentaste el año pasado no te mató porque era menor que Cristo. Y el que vas a enfrentar el año que viene no es mayor que Cristo, sino Cristo es mayor que Él y no te podrá derrotar porque Cristo ya venció en la cruz por ti y por mí. Hermano, amén. Por eso este mensaje va correlacionado con el anterior que pude traer.
que la palabra que venció al mundo. Y ahora vemos que venció al mundo y por eso es que es mayor que el que vive en mí, que el que está en el mundo. Amén. Porque la palabra ahora es clara. La palabra es precisa, la palabra ahora es cortante de dos filos, la palabra traza, la palabra abre camino, amén, y es la palabra la que nos sostiene, amén. Sin la palabra no podemos funcionar, porque la palabra es Cristo. No hay otra redundancia, no hay otra definición. La palabra de Dios es Cristo, por eso el verbo se encarnó, ¿verdad? Y vino y tomó forma de hombre, aleluya, porque vino a morir por ti y por mí. Y ahí lo podemos ver rapiditamente también en Romanos 12, nada más un solo versículo voy a tocar. Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, no con tu intelecto natural, sino el entendimiento con la palabra de Dios. Es la que renueva tu mente, tu alma, ¿verdad? Y te da el entendimiento de lo que Dios quiere para ti, para mí, la buena y perfecta voluntad de Dios. Ahí podemos que renovar nuestro entendimiento espiritual de la palabra y entender que como mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo, y como Él venció al mundo, nada te podrá hacer frente, porque ya Cristo venció. No porque tú puedes, sino porque Él pudo y Él puede y Él siempre podrá. Amén. Así que esto es Cristo, no es el hombre haciendo, sino es Cristo haciendo para el hombre, salvando al hombre, obrando en el hombre y restaurando al hombre. Por eso estamos siendo restaurados a la estatura del varón perfecto, porque perdimos nuestra identidad y el enemigo robó, arrulla muchas cosas que teníamos en el Edén. Nos robó, fuimos robados en el Edén, ¿verdad? Porque creímos una mentira de Satanás. Entonces, que fuimos echados del Edén, fuimos echados de la presencia de Dios. Heredamos ¿qué? Pecado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos, dice la palabra. Y estábamos errantes por el mundo, hijos de ira. Pero Dios tenía un plan. Había una consecuencia para la desobediencia. El pecado tiene consecuencia. El pecado te va a azotar y te va a castigar. Pero Dios, como es un Dios de nuevas oportunidades, como es un Dios eterno y de gran misericordia y amor, porque te creó a ti y a mí a su imagen y semejanza, no te va a descartar. No te va a desechar, Él te va a dar una oportunidad para que te restaure. Y por eso que tú y yo estamos aquí, porque hubo una oportunidad. El segundo Adán vino a morir, ¿verdad? Y vino para que como con el primer Adán heredamos el pecado, con el segundo heredamos la salvación. Amén. Y vino la salvación a través del segundo Adán, que es Cristo, que es el eterno, que es el verdadero, que es el perfecto, que es el que no muta, ¿verdad? No cambia, que Él nunca puede pecar porque no está en su naturaleza. En su ADN no está el pecado. En nuestro ADN ahora está el pecado, pero Él nos redimirá por una vez y por todas de esa herencia pecaminosa, vamos a ponerle como definición, de que todavía habita en nuestro cuerpo natural. Todavía nuestro cuerpo natural tiende a querer ir a la carne. La carne llama a las cosas naturales, ¿verdad? Los 5 sentidos, la vista, lo que yo veo me agrada, lo que yo olfateo, me gusta cómo huele, me gusta cómo se ve, me gusta tocar esto. Estos son los 5 sentidos. Ahí se mueve el enemigo, en tus 5 sentidos naturales. Pero Dios se mueve en tu hombre espiritual, en tu hombre interior. Por eso Él nos alimenta con palabras. Por eso Él forma esa identidad de hombre y mujer, ¿verdad? De Dios, una hija, hijo de Dios. Él está moldeando, está formando ese hombre, esa mujer, para que lo glorifique y para que pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Él es eterno y su plan, aleluya, sigue caminando, ¿verdad? Porque todo sigue en progreso. Es un reino progresista, ¿verdad? Porque el reino de Dios está en expansión aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía hay almas que necesitan ser salvadas. Todavía hay almas que necesitan escuchar el evangelio. Todavía hay almas que necesitan arrepentirse. Todavía hay almas que necesitan nacer de nuevo. Porque tú y yo nacimos de nuevo. Hubo una renovación de nuestro entendimiento y tu naturaleza espiritual cambió de tinieblas a luz, de muerte a vida. Y ahora tu mente no puede entender todo lo que hay en ti, pero la palabra es lo que te lleva y te renueva y te revela lo que Cristo tiene para ti y para mí. Amén. Si nos alineamos a la sintonía de Dios, a su palabra.
a su verdad absoluta, a lo que Él quiere que nosotros nos alineemos. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Nos exhorta, nos enseña, nos renarguye, nos corrige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos por un buen camino, pero no es el mejor camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo pusimos delante del Señor como: Dios, estoy por buen camino, estoy haciendo las cosas que te agradan. Entonces ahí es que tenemos que venir en la intimidad, en nuestro aposento, ¿verdad? En nuestro lugar secreto, y tener la intimidad con Dios, ¿verdad? Para que Dios nos muestre la dirección, ¿verdad? Dios nos muestra la dirección cuando intimamos con Él y nos muestra su palabra, y en intimidad, en oración, Dios nos da dirección. Amén. Él nos da dirección. Aleluya. Por eso tenemos que entender que la renovación de nuestra mente va a hacernos comprender la naturaleza de hijos que tenemos y quiénes somos en Cristo. Como hijos tenemos a uno que es mayor que está en el mundo, y nada que esté en este mundo es mayor que el que vive en ti y en mí. Así que tienes que realizar eso, tienes que ver eso como una verdad absoluta, porque si no vas a estar dando cantazo en el mundo y buscando que oren por ti todo el tiempo. Pero hay uno mayor que vive en ti, que ya venció al mundo de antemano y dijo: yo pagué por tu culpa, yo vencí el pecado, la muerte y el mundo no es mayor que yo, sino yo soy mayor que el mundo, porque yo hice todas las cosas. Así ven a mí y tendrás paz, tendrás salvación, tendrás restauración, tendrás una transformación de tu entendimiento, de tu mente, como dice Pablo aquí en Romanos, ¿verdad? Tenemos que alinearnos a la palabra para reconocer lo que Dios está obrando en nuestras vidas, lo que está haciendo, el trabajo que está ejecutando en este momento Dios. Porque somos salvos, pero Dios está progresivamente formándonos a su imagen y semejanza. Porque no porque eres salvo vas a ser perfecto rápidamente, no. Todavía nos airamos, todavía tenemos nuestras áreas que Dios está trabajando, ¿verdad? Porque todavía no estamos en la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Eso no lo podemos usar como excusa para pecar tampoco. Hay gente que tienen teachers que yo los he visto, no sé si yo sé que Harold sabe con yo que lo voy a decir ahora, ¿verdad? Dice, Dios todavía está trabajando en mí, como que dice, si pequé no me culpe. Bueno, vamos a orar por ti, ¿verdad? No vamos a hacer juicio. Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a ser jueces, si Dios no nos llamó a que exaltemos su nombre y que el mundo pueda ver el amor de Cristo en nosotros y la luz de Cristo. Pero no podemos usar eso como que Dios está trabajando en mí para cuando yo peque no me culpe. No, hermano, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tampoco uses eso como una excusa, ¿verdad? Yo veo gente que dicen: oh, todavía está Dios obrando en mí. Caen en el mismo pecado 20 veces. ¿Sabe? Tampoco podemos ser abusadores, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Porque Dios nos ha renovado el entendimiento. O sea, Él te dio un espíritu nuevo, Él te selló con el Espíritu Santo para el día grande del Señor. Tú eres propiedad de Cristo, tú eres propiedad de Dios, pero Él te renovó tu mente, como dice Pablo, en el entendimiento, transformados, ¿verdad? El entendimiento de nuestra mente espiritual, ¿verdad? De nuestro entendimiento, para poder comprender la obra que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Es una obra grande, eterna y poderosa. Sea que vayamos a Cristo antes que suene la trompeta, vamos a estar allí en su presencia. O sea que Cristo venga antes y toque su trompeta, vamos a estar en su presencia. Pero Él está trabajando en ti y en mí. Mientras la trompeta aún no ha sonado, Él seguirá trabajando en ti. Y mientras tú estés aquí en la tierra, todavía Dios está trabajando en ti y en mí. Amén. Y voy a enumerar unas características que están en línea con las escrituras que tocamos hoy en esta tarde. Pero antes de eso, quiero leerle estas palabras acerca de todo lo que tocamos. Sentí escribir esto y lo quiero compartir. Dice: lo que podemos ver en las Santas Escrituras es que como ha habido una transformación total en nuestras vidas como seguidores de Cristo, en sus enseñanzas en la Escritura. Ya no somos los mismos de antes. Ahora en nuestra nueva naturaleza espiritual hemos sido hechos nuevos. Ha habido un resurgir, un nacimiento nuevo y total en nuestras vidas. Y ahora el que vive en nosotros es el creador del universo, el gran yo soy, el único Dios verdadero, el Verbo encarnado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Nuestro entendimiento ha sido renovado. Por eso no somos iguales como éramos antes de venir a Cristo. Así que le voy a hablar 7 características de un hijo de Dios
en línea con las escrituras que hemos leído en esta tarde de Primera de Juan 4, Romanos 12, 2 y Efesios 4 del 23 al 32, en línea con todo ese conjunto de escrituras y en línea con el tema que estamos llevando hoy, que el Señor está ministrando en nuestras vidas, de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La primera característica para yo reconocer un hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros, un hijo de Dios, la primera característica en línea con la palabra que hemos llevado en esta tarde, que hemos citado, es: en los hijos de Dios vive el espíritu, dice, vive un espíritu diferente que vive en el mundo. Dice, en los hijos de Dios vive un espíritu diferente que el que vive en el mundo. Vive Cristo en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Esa es la primera característica. El que vive en ti es Cristo, ¿verdad? Así que el que está en el mundo no tiene a Cristo, ¿verdad? Así que esa es la primera característica de un hijo de Dios. Cristo vive en ti. El que no está en Cristo, Cristo no vive en él todavía, porque no ha venido arrepentimiento, no ha venido a nacer de nuevo, no ha sido transformado. Así que para identificar a un hijo de Dios, tiene que tener esos frutos, ¿verdad? Tiene que estar Cristo en ese corazón. Y si Cristo está en ese corazón, ese rostro irradia paz, irradia amor, ¿verdad? Irradia, ¿verdad?, gozo. Una persona que tiene a Cristo no puede tener un rostro de una persona aborrecida, de una persona airada, de una persona con ojos rojos, con falta de perdón. Eso no es de Dios. Necesita liberación esa persona, necesita arrepentirse. No, se va a ver su rostro que hay el gozo de la salvación en él. Así que esa es una primera característica que leímos en las Escrituras, que Cristo vive en esa persona. Hay un espíritu diferente, hay algo diferente, y que ese algo es Cristo, ¿verdad? El que vive en ese hijo, porque somos hijos de Dios, es Cristo. Esa es la primera característica. La segunda, dice, nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros mismos. Dice, le pertenece a nuestro Señor y Salvador. Dice, pues Él murió y pagó nuestros delitos y pecados. Él murió en la cruz. Así que no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que la vida que yo vivo no es mi propia, no es la vida que yo quiero vivir a mi plenitud, a irme al garete ahí, a ser liberal y hacer lo que me da la gana. No, es Cristo el que vive en mí. Así que esta vida no me pertenece. Yo voy a hacer lo que Cristo me exhorta en su palabra, me enseña en su palabra, para glorificar su nombre, ¿verdad? Y para testificar que soy un hijo de Dios. Así que si primero Cristo vive en mí, ¿verdad?, porque he sido sellado con el Espíritu, ¿verdad?, y irradio lo que es ser un hijo de Dios en mi rostro. Lo segundo es que esta vida no me pertenece a mí, sino le pertenece a Cristo, porque Él la compró por precio de su vida, de su sangre. Así que yo tengo que vivir una vida en acorde a lo que la palabra nos enseña. Tú y yo tenemos que hacer eso. No porque Dios nos obliga, sino porque es lo que nos conviene. Es lo que Dios quiere que hagamos, porque para que podamos ser felices, para que podamos ser plenos en Cristo. Porque el mundo no te puede ofrecer lo que Cristo te ofrece. El mundo te puede dar una alegría temporera, te puede dar un gozo temporero, te puede dar una riqueza temporera, te puede dar una casa temporera, un carro, te puede dar fama temporera. ¿Cuántos artistas hoy ya no son y antes eran lo máximo? Hay artistas que cada uno de nosotros podemos mencionar que eran lo máximo en los 80, en los 70, en los 90, en el principio del 2000, y ahora están quebrados, no tienen dinero, no tienen fama, no tienen fans, no tienen gente que los siguen en TikTok ni en Facebook, ¿verdad? Ni en Instagram, ni en Snapchat, ni nada de esas cosas. Porque hoy en día las redes sociales están acaparando, ¿verdad? Ya no hay nadie que los siga. Muchos mueren en anonimato y tienen que recolectar dinero para que los sepulten, ¿verdad? Porque ya no eran esa estrella que eran antes, ¿verdad? Así que por eso es que mi vida le pertenece a Cristo. Él pagó por mi vida y tu vida. Así que no somos nosotros los dueños de nuestra propia vida, sino es Cristo el que pagó ese precio. Él es el dueño de nuestras vidas, porque Él es nuestro Señor y Redentor, es nuestro Rey. Lo tercero que vemos para identificar la característica de un hijo de Dios, según las escrituras que pudimos hoy leer y ser enseñados, dice, nosotros como hijos de Dios, dice, nosotros como somos hijos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, reconoce la palabra que hablamos, porque son hijos de Dios. Pero si tú le hablas a un hombre que no te reconoce, la palabra que tú le hablas no es hijo todavía, no ha venido a Cristo, no ha venido a nacimiento, no ha venido a arrepentimiento, no te va a escuchar. Va a escuchar las cosas del mundo, pero no te va a escuchar a ti, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo lo lleve a convencimiento de pecado. Pero el que nos escucha es porque tiene a Dios, ¿verdad? Ahora estamos aquí reunidos y la palabra nos
renarguye, nos exhorta, nos enseña, nos alimenta, y escuchamos esa palabra porque somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, decimos, ay, esto dura mucho, yo me voy, quiero ver el fútbol, quiero hacer una carne a la parrilla, quiero esto, lo otro. Las cosas del mundo, lo que la trae a la gente. Pero cuando a ti te agrada Cristo, tú vives agradecido por esta salvación, tú quieres más y más de su presencia, ¿verdad? De su palabra, de revelación de su palabra. Quieres más profundizar en el entendimiento de tu Dios, de tu Señor, conocer que sean reveladas estas verdades a ti, ¿verdad? Que tú puedas ser alimentado propiamente, que el Espíritu Santo ministre tu corazón, que ministre en el área que tú tienes necesidad, que te fortalezca en el área que tú tienes debilidad, que verá que te corrija en el área que necesitas corrección, que te dé fuerzas en el área que estás débil. Ahí es que nos deleitamos, porque el Señor hace una obra grande en ti y en mí, y la está haciendo día a día. Él nunca te abandona, hermano. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y la cuarta característica se parece a la tercera. Dice, nosotros como hijos de Dios, el mundo no nos oye. Si primero nos oyen los hijos, pero el mundo cuando le hablamos no nos oye, porque no conocen a Dios, no oyen a Dios. Oyen al mundo, como vimos en Juan, primera de Juan 4, de los primeros 6 versículos, dice que ellos hablan al mundo y el mundo los oye. Hablan los que no están en Cristo. Pero nosotros que estamos en Cristo, cuando le hablamos al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, ellos nos escuchan, porque es la palabra de nuestro Padre. Pero cuando nosotros le hablamos al mundo, ellos no nos oyen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, no pueden reconocer la voz del Padre, ¿verdad? Porque no saben reconocerla, porque no han nacido, no han sido transformados, no han nacido de nuevo, no han venido a arrepentimiento, no han venido a ser redimidos de sus culpas, de sus delitos y pecados. Y la quinta característica de un hijo de Dios es que nosotros como hijos de Dios tenemos su Santo Espíritu, que lo sabemos, que la Escritura lo recalca muchas veces, pero este Santo Espíritu no tan solo vive en ti, sino dice la palabra que da testimonio a tu propio espíritu y al mío que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu propio espíritu que tú eres hijo de Dios. Eso te está trayendo a ti la convicción absoluta de que tú eres un redimido y eres un hijo de Dios. No tan solo porque la palabra te lo enseña, no tan solo porque te llamas cristiano, no tan solo porque te arrepentiste, porque eso es importante, pero el Espíritu Santo de Dios testifica a tu propio espíritu que tú eres hijo de Dios. Te lo confirma, ¿verdad? Cuando hay una confirmación del Espíritu de Dios a tu espíritu, ya tú sabes que esa es la paz y el gozo de la salvación en tu vida. Cuando tú estás en paz con Dios, no hay culpa, no hay condenación en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? En Romanos 8 lo dice. Por eso es que dice que si no hay condenación, por eso es que vivimos en la paz y en el gozo del Señor, en la paz de la salvación de Cristo. Así que cuando el Espíritu Santo nos confirma a nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios, ahí viene la paz. Ahí viene la paz que no vamos a ser condenados. Ahí viene la paz que no vamos a ser expulsados en el lago de fuego o en el infierno, ¿verdad? Ahí viene la paz que no vamos a ser azotados y castigados y echados de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Porque el Espíritu Santo de Dios revela a Cristo, ¿verdad? Y revela su palabra. Amén. Lo sexto que pude identificar como una característica de un hijo de Dios es: los hijos de Dios viven por fe en el Hijo de Dios. Tú y yo vivimos por fe. Nadie aquí ha visto a Cristo con sus propios ojos, pero lo hemos visto en nuestra vida, cómo nos ha salvado, cómo nos ha proveído, cómo nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha dado la fuerza en medio del quebranto y del llanto, en medio de la prueba, de la enfermedad. Dios nos ha estado ahí en todo momento. Yo llevo en el Señor 24 años para 25 y siempre he visto la mano de Dios en mi vida. A pesar que ha habido áreas y situaciones en nuestra vida que nos afligen, nos hacen llorar, nos hacen ponernos tristes, nos hacen que a veces sintamos que nuestras fuerzas bajan. Pero esa es tu humanidad. Tu hombre carnal no puede resistir la carrera del hombre espiritual. El hombre interior tuyo, la mujer interior, es la que lleva la buena carrera que habla Pablo. Que a la verdad que en la carrera todos corren, pero dice, unos llegan primero, otros llegan después, pero no abandones la carrera. Llega a la meta, ¿verdad? La cuestión no es llegar primero, sino llegar a la meta. Esa carrera la corre que tu hombre y tu mujer interior, ¿verdad? Espiritual. No es tu carne y tus huesos. Esta carne y estos huesos se desgastan. Esta carne y estos huesos no quieren orar. Esta carne y estos huesos no quieren congregarse. Esta carne y estos huesos no quieren hacer la voluntad de Dios, porque la carne no quiere hacer
lo que le place al espíritu, mas el espíritu hace lo que le place a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que tener en cuenta que vivimos en un cuerpo que está en contra de las cosas que nosotros hacemos. Por eso tu espíritu tiene que estar más fuerte que tu carne. Cuando el cristiano como que se aleja de la congregación y se va desligando y va bajando el ímpetu, es porque está dejando que su carne tome control sobre su espíritu. Eso es porque en el espíritu nosotros tenemos que estar fortalecidos con la palabra, congregándonos, adorando a Dios, intimando con Dios, orando y siguiendo el caminar de la carrera que habla Pablo, ¿verdad? Seguir el buen caminar, la carrera hacia Cristo, que es la meta, ¿verdad? Y tenemos que seguir los pasos de Cristo. Pero cuando bajamos las revoluciones, cuando empezamos a mirar más el entorno natural y las cosas que nos rodean, y empezamos a mirar cosas que no están alineadas a la palabra, ahí es que tu hombre espiritual empieza a debilitarse, y tu carne empieza a crecer y aumentar. Entonces cuando tu carne es mayor que tu espíritu, ¡pum!, caes en un pecado, caes en una falta, caes en algo. ¿Por qué? Porque no fuiste lo suficientemente fuerte para poder resistir al diablo, porque tu carne estaba más fuerte que tu espíritu. Y eso es una realidad bíblica, hermano. Lo tenemos que ver en la palabra. Nadie está exento de no caer, dice la palabra, pero tenemos que velar para no caer. ¿Por qué? Cuando estamos alimentados de la palabra, estamos congregándonos, estamos orando, tenemos intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige. Ahí vemos que la fortaleza del Espíritu hace que no caigamos en el despañadero, ¿verdad? En el risco, ¿verdad? Por decir, del pecado, de la desobediencia, del enfriamiento espiritual, ¿verdad? Ahí tenemos que tener mucho en cuenta eso, que tú como hombre de fe tienes que fortalecer tu fe escuchando la palabra. Cuando nos congregamos venimos a escuchar la palabra, ¿verdad? A ser ministrados por la palabra. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y entre más palabras tú estés expuesto, tu espíritu estará más fuerte, estará más fortalecido, más saludable. Pero entre más cosas del mundo te escuches, y entre más tú quites tu mirada de Jesús y de su palabra, más tu carne se fortalece, entonces tu espíritu decae. Eso es una verdad absoluta y verdadera, hermano, y nadie la puede cambiar porque está así en la palabra, lo enseña. Tenemos que estar alineados a lo que Cristo ya ha trazado para nosotros. Y el séptima característica como un hijo de Dios, para ir terminando en esta tarde, es que los hijos de Dios son renovados en el espíritu de nuestra mente. Dice, nuestro entendimiento es totalmente renovado por la palabra redentora, dice, y constante de nuestro Señor en nuestras vidas, la cual refleja según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Fuimos revestidos, ¿verdad? Revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Tus trapos, ¿verdad? Tus harapos fueron quitados. Fuiste limpiado con la sangre de Cristo y ropas nuevas. Tienes un linaje nuevo como hijo de Dios. Tienes ropas nuevas. Como el hijo pródigo, le pusieron ropas nuevas y le pusieron un anillo en el dedo. Él perdió su identidad y creía que comía entre los cerdos, pero cuando vino a entendimiento, como dice Pablo, renovando el entendimiento, vino al entendimiento y dijo, en casa de mi padre muchas moradas hay, y mucha comida y muchas cosas buenas, y él tiene sirvientes que comen mejor que yo. ¿Cómo yo voy a estar comiendo en los cerdos aquí, algarroba, lo que sea? Y fue a su padre a decirle que lo pusiera como un siervo, pero el padre lo recibió como un hijo. El padre no lo recibió como un siervo, lo recibió como un hijo. Eso es un ejemplo, hermano, de que Dios, aleluya, a sus hijos, Él tiene cosas grandes, pero Él nos renueva nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender que la obra que comenzó Cristo en nuestras vidas va a seguir en progreso hasta llegar al día de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Amén, hermano. No podemos decaer, y si decaemos, sacudámonos el polvo de nuestras vestiduras y tomemos y retomemos la carrera, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ninguna aflicción, prueba o desierto o escasez o enfermedad o lo que sea que tú estés pasando, sea familiar o de cualquier ámbito, es mayor que el que vive en ti. Cristo es mayor que tus problemas. Cristo es mayor que lo que sea, porque si Cristo resucitó muerto, y dicen que después de la muerte no hay esperanza, así que Cristo soluciona los problemas, porque si tienes fe, confianza en Él, Él va a obrar en tu vida, hermano. Así que no perdamos la perspectiva bíblica en nuestra vida de que si mayor es el que vive en ti, nada de lo que hay en el mundo puede apartarte del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, lo que habla Romanos 8, nada de eso
te puede apartar del amor de Cristo. Nada de eso puede apartarte del plan que Dios ya ha trazado para tu vida, del propósito que hay en tu vida. Nada te puede apartar, hermano. Nada, porque el plan de Dios es eterno y es para siempre y se cumple. La palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que se cumple después que ha sido llenada, ¿verdad? Esa palabra ha sido cumplida, vuelve a Él llena, vuelve a Él cumplida, porque la palabra de Dios es la palabra de un rey de autoridad. Es un rey que nunca ha perdido una batalla. Sí, hermano, les exhorto, como la palabra nos ha enseñado en esta tarde, a reconocer y seguir renovando nuestro entendimiento a través de la palabra en la intimidad con el Señor, sabiendo que si Él es mayor, que cualquier cosa que tú estás enfrentando, nada podrá apartarte de Él, nada podrá destruir tu vida. No escuches las mentiras del enemigo, no escuches las cosas de este mundo. Este mundo siempre va a estar en contra de nuestra fe, en contra de la palabra de Dios y en contra de los estatutos y mandatos y mandamientos de Dios. Siempre, porque lo dijo Juan, ahí en primera de Juan, ¿qué dijo? El espíritu de anticristo que vendrá y que está ahora entre nosotros. Si estuvo entre ellos hace más de 2000 años, está entre nosotros hoy en día en el mundo igual también. Porque todo lo que se antepone a la verdad absoluta de Dios es el espíritu de anticristo. Lo que se mueve en las sociedades allá afuera es el espíritu de anticristo. Lo que se mueve en las élites allá afuera es el espíritu de anticristo. En los millonarios, en los poderosos, en las corporaciones, en las grandes compañías de filmación de películas allá en Hollywood, todo lo que se mueve es el anticristo. Ahí vemos toda esta bola de cosas que están pasando ahora de identidad de género, que no sabemos si es mujer o hombre, que si usa el baño de hombre y es mujer, es un revolú. No se sabe lo que el mundo anda en oscuridad y en tinieblas, hermano. Esto es ridículo. El que es mujer, el que es hombre, es hombre. No vamos a cambiar lo que ya Dios estipuló y creó, ¿verdad? Entonces tenemos que poner bien en claro que la verdad nos hará libre, ¿verdad, Jaro? Que la verdad nos hará libre, porque Él murió para que nosotros fuéramos libres. Así que no perdamos esa verdad bíblica de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y que nunca te apartará nada de las cosas de este mundo del amor de Dios y del plan de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ponerse de pies.